Bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belén y Martín y nos encontramos recorriendo Centroamérica. ¿En qué país? Estamos en Nicaragua, entramos hace muy poquitos días. En el video anterior les mostramos lo que fue la frontera para llegar acá. También les mostramos un poco San Juan del Sur, que es el lugar donde estamos ahora, nuestro primer pueblito nicaragüense. Y hoy lo que vamos a hacer es dejar San Juan del Sur e irnos hacia el otro lado, hacia el lago más grande de Centroamérica, a descubrirlo, pero no hoy justamente. No, ya es tarde, son como las 4 de la tarde. Lo que vamos a hacer hoy es llegar hasta el lugar, hasta el puerto. Vamos a ver si podemos pasar la noche ahí para mañana embarcarnos e ir a conocer la isla. Así que acompáñennos en esta aventura por Nicaragua. Miren lo que es ese volcán, ahí se ve perfecto, se le ve la cumbre. Es uno de los dos volcanes que está en el lago Cocibolca. Creo que debe ser el volcán Concepción, me parece ese. Puede ser, creo que es el más alto de los dos. Y están los dos volcanes en la isla de Ometepe, que es en la isla que vamos a ir a conocer mañana. Mañana ya les vamos a contar un poco más del lago, de los volcanes y de la isla. Pero por ahora nosotros tenemos acá el mate ya preparado que estuvimos tomando. Hay que aprovechar el aire acondicionado para tomar mates calentitos. Así que estos ratitos de ruta son el ratito del mate. Ahora salimos a la ruta 2 y a la derecha está el lago. No se ve porque hay casas que tienen el patio que da al lago. Pero bueno, ahora nos queda bordearlo un rato más hasta el pueblo de San Jorge. Estamos a unos 14 kilómetros. Ahora estamos pasando por la ciudad de Rivas, es una de las ciudades que hay acá en la ruta. Y estamos, miren, a la derecha 3 kilómetros, llevamos nosotros. Y de la capital de Managua estamos a 110 kilómetros nada más. Ya estamos muy cerquita, pero bueno, primero vamos a hacer la parada acá en San Jorge para conocer el lago. La idea es hacer un par de paradas igual antes de llegar a la capital. Por más de que son pocos kilómetros, hay muchas cosas interesantes que ver en el medio. Así que bueno, yo que ustedes me suscribo al canal y activo las notificaciones para ir viendo lo que vamos compartiendo de Nicaragua y de todo Centroamérica. Y algo que se ve mucho que llama la atención acá en Nicaragua son las bicis. Mucha gente andando en este tipo de bicis como carrito. Bici taxi se podría decir. Sí, porque bueno, ven, ahí adelante va sentada una persona generalmente y hasta se los ve a veces por la ruta. Acá de la mano de enfrente también viene. Ah, no, este es un carrito de carga. Una bici de carga. También los habíamos visto en Bolivia, si no me equivoco, o en Perú. Creo que en Desaguadero lo habíamos visto. Y en Colombia, en Barranquilla también había. Imagínense salir de sus casas y tener esta postal todos los días. Qué zarpado, ¿no? Tremendo volcán. Y además está activo ese volcán. Es una locura. Es el cono perfecto. Y somos muy privilegiados. Dicen que es muy difícil verlo así de despejado. Acá tenemos ya el cartel de San Jorge. Estamos ya en el parque principal, mirá qué lindo. Adelante está la iglesia. Ahí se ve enterita. Hemos ya llegado a San Jorge, como les contamos, estamos en el puerto, pero no nos quedamos en la playa. Ahora está cerrado, así que mañana en la mañana a primera hora vamos a entrar al puerto. Estacionamos a Blanquita acá sobre la calle principal, afuera del puerto. Estamos ahí, justo al lado de ese restaurante. Y por más de que había puntos en la playa, no nos gustaron mucho, así que decidimos quedarnos acá, que es un poquito más seguro, parece, ¿no? Y al menos nos sentimos un poquito más seguros. Hay más luz, más luminaria, pasó la policía recién. 7 de la mañana tenemos ya los tickets para subirnos al ferry. Como verán, está súper lleno.
Así que estamos ya por arrancar la aventura hacia la isla Ometepe, la isla más grande en un lago de agua dulce en el mundo. La única isla que además tiene 2 volcanes en medio de un lago de agua dulce. ¿Cómo estamos, amor? Ansiosos porque casi perdemos el ferry de ida, de movida, si arrancamos la mañana. Así que bueno, ya pagamos 50 córdobas por persona, que es $1,50 más o menos. Pagamos 100 córdobas por 24 horas de estacionamiento y dejamos a Blanquita dentro del parking. ¿Vamos a acomodarnos? Vamos a acomodarnos. El lago por momentos pareciera que estás en el medio del mar. De hecho, cuando llegaron los europeos acá pensaron que se habían encontrado con el mar, pero no, es un lago, el lago más grande, como les contamos, de Centroamérica. Se lo conoce como el Gran Lago de Nicaragua o el lago Cocibolca. Y bueno, la idea es salir a explorarlo. Vamos a intentar darle la vuelta. El ferry nos dejó en Moyogalpa, que es una de las 2 ciudades más grandes que tiene acá la isla. Así que bueno, estamos listos para empezar. Estamos listos. Como la idea es darle la vuelta a la isla y la isla es bastante grande, vamos a hacerlo con un cuatriciclo. Hace mucho que tenemos ganas de recorrer con un cuatriciclo algo y justo se dio la oportunidad acá. Vamos a ir con un cuatriciclo de Green Expedition. Están justo acá en el puerto de Moyogalpa. Ya nos tomamos un café, ya tuvimos la charla de cómo dar la vuelta a la isla. Nos dijeron los lugares para hacer las paradas, para visitar. Así que creo que estamos listos para arrancar. ¿Estás emocionada? Estoy emocionada. Bueno, vamos a arrancar entonces. Bueno, y acá estamos con Gabriel, que es el que nos va a dar el cuatriciclo y nos va a dar unas cuerdas también para poner el equipaje. Correcto, unas pequeñas cuerdas para facilitarle el viaje, que sea más cómodo para ustedes y amarrarle un poco las maletas. El sol está perfecto para ir a caminar, nadar, relajarse un poco en lo que es la isla de Ometepe. Hicimos una paradita porque te entregan esto con el tanque lleno y como, bueno, había que terminar de llenarlo, vinimos acá con la gente de Green Expedition, llenaron el tanque. Ahora sí estamos listos para arrancar. Y bueno, primera vez manejando un cuatriciclo, pero me gusta, vamos bien. Pasamos el control airosos por ahora. Sin problema. Y acá hay una curiosidad y es que en la isla hay un aeropuerto. Estamos pasando por la pista de aterrizaje, para allá se ve el lago y por acá atrás nuestro está el volcán Concepción, que bueno, ahora tiene justo la cumbre tapada. Creo que desde el 2018 igualmente que ya no hay vuelos hasta este aeropuerto. Se usaba muy poco, creo que había muy poquitos vuelos que llegaban y el ferry es más cómodo, más económico, trae más gente a la vez. Más carga también. Así que bueno, a echarle gas. Acá arriba tenemos unos monos aulladores. No, Ahí mirá qué están. lindos. Nos pegamos un susto cuando pasamos porque empezaron a hacer el ruido. Ahí hay uno. Y miren ahí, allá arriba, hay un montón. Están todos acá. Acá se los conoce como mono congo. Hay 2 ardillas que están por ahí, así que bueno. Estamos en un desvío a la primera parada que es Punta Jesús María. Vamos para ahí. No apagamos todavía el cuatriciclo y miren la cantidad de bichos. Increíble, mirá. No. Miren cómo tengo la pierna. Miren lo que es esto. Ay, es increíble. No pican al menos. Pero No. es molesto tener bichos por todas partes del cuerpo. Sí, y bueno, creo que en lengua originaria Moyogalpa significaba tierra de zancudos. Así que bueno, esto le está haciendo honor. Ay, Dios. Bienvenidos a Punta Jesús María. Desde este lugar hay algo particular. Ahora les vamos a mostrar que es como una parada típica y obligada de la isla. La Punta Jesús María, que es el lugar en el que hemos parado, es esta de acá. Cambia mucho entre la temporada de lluvias y la temporada seca. Ahora estamos en temporada de lluvias. El lago crece mucho y fíjense que la punta es muy chiquita. Si venís en temporada seca puede tener hasta 3 kilómetros de largo. O sea, te puedes meter 3 kilómetros al lago prácticamente. Y también es mucho más ancha. También otra curiosidad que hay acá es que ven que el lago parece una piscina. O sea, uno realmente dice, uy,
me voy a meter. Pero en este lago no todo es color de rosas. Acá hay cocodrilos y tiburón toro. Los tiburones creo, por lo que hemos leído, que hace unos años se extinguieron, ya no hay más. Pero cocodrilos sí hay pocos. Nos contaba recién Gabriel que como crece mucho cuando llueven los ríos desaguan muchos en el lago. Y así es como los cocodrilos llegan a este lago. Nos decía que él, por ejemplo, acá no se baña porque a veces ve pasar a los cocodrilos. Y otra cosa que nos han contado es que en enero, no sé si otro mes más también se da eso, este lago tiene unas olas que parece mar abierto. El ferry que nosotros tardamos 1 hora suele tardar hasta 2. A veces no pueden ni salir del viento que hay porque se golpea con el muelle. Ahora, la postal es hermosa, Belu. Tenés el lago de los dos lados. Es muy linda y como decía Marto, en época seca esto es más largo, más ancho, entonces acá se forma como una playita con agua a los dos lados. Como verán, la arena es negra porque es arena volcánica y tenés una vista impresionante del volcán Concepción ahí atrás. Se ve perfecto. Cuanto más uno se puede meter adentro, más panorámica es la visión. Y este volcán tiene una particularidad y es que está activo. Es básicamente el mayor y único peligro que hay en la isla. De hecho, hace unos años que todos los años hace explosiones. Este año hizo explosiones de cenizas y gases. Por suerte es solo eso, no larga lava, no hay que evacuar la isla. Pero dicen que hay flor de sismos. Sí, se sienten los temblores en la isla y bueno, se ven las cenizas. Nos contaba Gabriel también que hubo un año que largó tanta ceniza que había como una capa así de ceniza en todo el pueblo. Los primeros años la gente se asustaba y se iba de la isla, se subía todas las cosas al vehículo y se cruzaban. Pero bueno, ya ahora aprendieron, o al menos se da que en estos años no ha pasado a mayores, solamente es gases, cenizas, un par de días y listo. Y dijo que suele ser por los meses de julio generalmente. Así que ya ahora no corremos riesgos de que sea en este momento, pero la postal es increíble. Este, por lo que nos han dicho, también es un gran punto para ver el atardecer que cae como por allá atrás para el lado del Pacífico. Pero bueno, nosotros como vinimos por el día no nos va a dar el tiempo para poder verlo desde acá. Dicen que es bonito y bueno, está linda esta parada, la verdad. Muy tranquilo, escuchen la paz que hay. No se escucha nada más que el lago. Martu no pudo con su genio, se está sacando todo para meterse al lago, no le importan los cocodrilos, los tiburones. No, ya hay 2 turistas en el agua, así que estimo que no me va a pasar nada. Y hace mucho calor, nos tocó un día, como verán, espectacular por estar en temporada de lluvias. La verdad que no me voy a perder de bañarme en uno de los lagos más lindos del mundo. ¿Está fría? No, está linda, no está fría. Se ven los peces. Hermosa está. Dice, está hermosa. Mirá la vista. Está Martu ahí. Y el volcán ahí atrás. Si quieren ver algo divertido, acá les dejo a Belu peleando con los bichitos. Ay, no. Odio los insectos. Y que encima me toquen, peor. Ahí ya estamos preparando el equipaje para que no se vuelen la ruta. Ahora tenemos unos 20 kilómetros hasta la próxima parada, que todavía no les voy a adelantar nada, pero es un lugar espectacular. Así que bueno, vamos a hacer un poquito de ruta. No sé cuánto nos va a llevar, no vamos muy rápido, pero sí vamos disfrutando del paisaje. Acá en la isla hay muchas plantaciones de plátanos, de bananas. De frijoles, de distintas cosas. Antes de que vivan del turismo, acá vivían solo de la agricultura. Hay tráfico, Estos buses así tipo escolar son el transporte de la isla. Y ahora estamos transitando por el istmo. Tenemos a un lado el volcán Concepción y al otro lado el volcán Maderas. Por la ruta se van atravesando distintos pueblitos. Acá, por ejemplo, tenemos a la izquierda la iglesia. No sé en qué pueblo estaremos ahora. Pero miren la iglesia, qué colorida.
Hicimos ya la segunda parada del día. Vamos a visitar una reserva que hay dentro de la isla de Ometepe. Es la Reserva Natural Ojo de Agua. Primero quiero que le digas a la gente a ver cómo viene el cuatriciclo y cómo viene la conducción. Muy bien, la verdad es súper estable, así que voy tranquila atrás. Y bueno, hemos pagado $10 más o menos por persona, que 5 de esos $10 uno los puede consumir en el restaurante, puedes comprarte algo para beber, para comer, y si gastas más, bueno, te descuentan los $5. En este lugar tenemos las dos piscinas de agua, que son estos dos de acá atrás, se las conoce como ojos de agua. Dicen que esta agua es curativa, que esta agua te rejuvenece, así que bueno, yo me vine con 33 a la isla, me voy con unos 25 seguramente, después les cuento a ver en cuánto quedé. Miren lo que es este lugar. Por ser viernes encima hay muy poca gente, se agradece que también hay bastante sombrita. Martu va a ser el primer valiente en meterse, como siempre. Está fría el agua, nos habían dicho que estaba fría. Este agua viene de un río subterráneo del volcán Concepción, pero acá ya llega fría, llega helada. Y bueno, al agua directamente. ¿Era lo que necesitabas? Dice Martu que no hace pie ahí atrás. 2 metros por 40, así que es muy grande. Estamos casi en un extremo y miren, sí, todo para allá. Lo cristalina que es el agua. La pileta obviamente no es natural, pero como les contaba, el agua sí viene del río. Martu les decía que es rejuvenecedora porque tiene propiedades, tiene minerales del volcán. El entorno es mágico. Esto es una reserva de ojo de agua, así que a los costados se puede ver pura naturaleza. Hoy nos acordamos, así que nos trajimos un matecito para poder disfrutar acá un rato. Y me llaman la atención esos potos que hay enfrente del árbol. Miren lo que son. Voy a hacer zoom. Son muy grandes. Creo que hemos descubierto el verdadero paraíso de Nicaragua, el paraíso de la isla de Ometepe. Es hermoso este lugar, posta divino. Así que vamos a tomar unos mates y a disfrutar de las vistas. Martu va a aprovechar a tirarse. Ya varias personas se han tirado de la soga esa que cuelga ahí, de Tarzan Swing, dice. O sea, sería como, no sé, el salto de Tarzán. Dale. Casi no se suelta. Casi te quedas colgado. Casi me vuelvo. Si uno quiere la experiencia más natural, acá está el río. De aquel lado está la pileta donde nos metimos recién, pero el agua sigue su curso y acá, bueno, uno se puede meter como si fuera un río más. Esta es la segunda piscina que tiene acá el complejo. En esta no hay nadie, están todos en la otra. Me llama la atención que acá no se ve ninguna entrada de agua clara y sin embargo la otra piscina está largando toda el agua para el río, por lo que evidentemente está el río subterráneo que abastece de agua todo esto, ¿no? Tremendo. Y otra cosa, la transparencia que tiene el agua. En una piscina normal, ¿cuánto cuesta mantener el agua así de transparente? Y acá, naturalmente por las propiedades del agua, está así. Increíble. Acá hay muchas urracas azules. En Argentina tenemos urracas, pero son de otro color. Y miren qué hermosas. La vena de arriba es toda blanca y azul. Como les habíamos contado, parte de la entrada se puede consumir. Nos pedimos unos tostones con queso y cerdo y vienen acá con una mayonesita, con un poquito de salsa. La otra salsa parece tipo salsa criolla. Qué buenos que están. Me encanta el plátano en todas sus versiones. ¿Cómo están los tuyos, Belu? Muy rico. Esto es queso.
Estoy tratando de enganchar algo de la salsa criolla. Me encanta ese queso así como fundido y riquísimo, ¿no? Lindo almuerzo. Hemos regresado ya al cuatriciclo porque vamos a seguir ruta. Estuvo muy buena la parada acá en el Ojo de Agua, nos refrescamos, pero ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta al volcán Maderas. Este volcán es un volcán extinto de unos 1400 metros sobre el nivel del mar. Vamos a aprovechar para darle la vuelta. En esta zona no hay tantos atractivos turísticos por lo que nos dijeron. Creo que hay solamente una cascada y unos petroglifos. Para la cascada hay que tener más tiempo porque se hace una caminata hasta llegar y demás. Y a nosotros nos quedan 4 horas para seguir recorriendo la isla de Ometepe. ¿Ya estamos listos? Sí, ya le saqué freno de mano. Las rutas acá en Ometepe es como un 8, o sea, es así, y la ruta es como que bordea una al volcán Concepción y la otra al volcán Maderas. Así que bueno, ahora vamos a conocer la otra parte de la isla. A la izquierda tenemos el lago, que parece el mar porque realmente no se ve nada en el horizonte. Y bueno, acá tenemos la ruta. Esta es la zona de Santo Domingo. Así que acá nos recomendaron, si no para comer, como que había buenos precios. Adelante tenemos el volcán Maderas. Tiene la cumbre un poco tapada ahora por las nubes. Ahora empezó la parte divertida del camino y supuestamente es un poquito desafiante, así que vamos a ver cómo estamos con el cuatri en cuanto a habilidades. Parece que sobrevivimos a la primera parte de Ripio. Tenés un conductor, pero especialista en cuatriciclos. Y así es el tráfico en la isla. Muchos animales hay. Buenas. Veníamos por el asfalto y ¡puf! Veníamos pisteando como unos campeones y bueno. Ah, está muy feo acá. ¡Oh! ¡Qué feo que está! Nos habían advertido que estaba feo, pero bueno. Cuando te lo encontrás de golpe, da dudas. Nos prendió una lucecita el cuatri. Sí, creo que es la de temperatura, así que bueno, lo estamos dejando que descanse un poquito, hace mucho calor. El calor es húmedo, eso es lo que tiene. Sí. Y bueno, mientras aprovecho para contarles que en la isla de Ometepe en general viven como unas 42.000 personas. Acá, bueno, como les decíamos antes, viven mucho de la agricultura. Eso es porque las tierras en las que hay volcanes generalmente son muy fértiles. Miren, por ahí todo plantado bananas o plátanos en realidad. Esta zona es mucho menos turística, de hecho no hay nada para ser turístico. Pero sí hemos cruzado muchísimos turistas en moto, en cuatriciclo, que bueno, le dan la vuelta a la isla igual que estamos haciendo nosotros. Es un lindo plan. Lo que queríamos hacer era darle la vuelta a la isla andando en moto o cuatriciclo. Sí, además es una forma de salir de la rutina, hacer algo diferente, de vivir una experiencia distinta. Viajar un poco es eso, ¿no? Es probar distintas cosas. Así que por ahora viene muy bien esta experiencia. Bueno. ¡Opa! 4x4 es esta situación. Bueno, este es 4x4, eso es lo bueno, ¿no? Lo peor de este tipo de vehículos claramente es que nos va a llenar de tierra, ¿no? Venía levantando un polvo. Sí, frenó cuando nos vio, por suerte. Mirá qué feo que está el camino, mirá todos los niños arriba del camión. ¿Será el escolar?
No sé, pero hay una banda de niños. Ay, qué feo. Llegamos de vuelta a la orilla del lago. Mira, acá hay gente bañándose. Y acá para el lado del volcán, para la montaña, hay una cascada como les contábamos antes, pero nosotros no vamos a ir porque no nos va a dar el tiempo. No, son por lo menos 2 horas de caminata, así que no va a ser la ocasión. Hay muchas casas de este lado. Está hermoso, darle la vuelta a la isla, la verdad que es hermoso. Miren lo que es el paisaje. Me están cayendo algunas gotitas. Sí. Lo malo de que llueva es que miren, se me mojó el parabrisas, así que bueno, es incómodo. Y ahí Belu ya está agarrando los pilotos. También lo malo es que la mochila no trajimos la de agua, así que vamos a tener que ponerle algo para taparla. Tuyo. Y la mochila me la puedo poner yo un rato. Estaba pesada. Sí, pero voy sentada, no pasa nada. Encima se largó una llovinita bastante copiosa. Por más que está despejado, hay una nube negra que viene allá atrás. Y parece que volvimos a zafar. Hay cualquier cantidad de controles. Pensamos que no iba a haber y está lleno. Acá está la playa de Santo Domingo. La idea era parar a tomar unos mates, pero nos queda 1 hora para poder llegar al puerto, porque después se nos va el último barco que sale de la isla, así que vamos a seguir ruta. Y además estamos como a 30 kilómetros todavía. Así que nos estaría dando justo para volver. Estamos ahora en Altagracia, que es el otro municipio acá que está en la isla. Esta es la plaza principal, miren qué colorida. Qué linda, ¿no? Muy bonita. Mucha vida local. Acá no parece ya tan turístico, sino más local. No íbamos a alquilar un cuatriciclo para andar solamente por asfalto, ¿no? Nos volvió a tocar ripio. Pensamos igualmente que era asfalto la ruta. Sí, y esta parte está peor que la otra, pero bueno, miren, es divertida. Estamos todavía como a 15 kilómetros de Moyogalpa y a una media hora de que tengamos que devolver el cuatriciclo, así que como siempre, jugados. Acabamos de llenar el tanque a nuestro cuatriciclo amigo de aventuras. 8 litros hicimos en total en todo el día, 8.6, más de 13 dólares, 470 córdobas. Ya lo vamos a devolver y al ferry rápido. La verdad que un placer. Bienvenido igualmente. Dale. Y sepan, bueno, si vienen a la isla ya saben con quién alquilarse un cuatriciclo, una moto y le dan la vuelta. Green Expedition nos espera acá en la isla de Ometepe, amigo. Un gustazo. Un gustazo, campeón del mundo. Vamos a ver. Y con este atardecer vamos dando por finalizado nuestro paso por Ometepe. Como llegábamos muy justos, nos compraron los tickets los chicos de Green Expeditions para el ferry. Así que nada, unos genios, la verdad que es súper recomendable. Nos habían dicho que si para las 5 de la tarde no llegábamos acá al centro a devolver el cuatriciclo, que les mandáramos un mensaje que ellos nos sigan comprando mientras los tickets. Así podíamos, aunque sea, asegurarnos la vuelta. Creo que la próxima vez que vengamos a Ometepe vamos a venir por más de 24 horas, ¿no? O sea, garpa venir a dormir, me parece, aunque sea 1 o 2 noches
y se puede subir a los volcanes, se puede hacer más cosas también. Así que bueno, nos quedaron pendientes los petroglifos, la cascada, bañarnos en el lago. Pero bueno, para la próxima. Para la próxima. Igual me gustó, valió la pena. Y miren, además de que el atardecer está hermoso, el ferry ahora va prácticamente vacío. Yo creo que vamos a ir arriba disfrutando de ese atardecer. Velo, el atardecer más lindo no se puede pedir. Yo te diría que si no supiera que del otro lado hay tierra, parece que estás realmente en el mar y que el sol está cayendo allá en el horizonte y hay nubes abajo. Miren lo que es, una belleza. Y lo mejor de todo es que tenemos agua caliente para hacernos unos matecitos mientras volvemos. Además estamos, por lo menos solo por mí, realmente agotados. Manejamos mucho, como 100 kilómetros o más, dándole la vuelta a la isla. No se puede ir muy rápido, así que se hace largo. Sí. Pero bueno, linda experiencia, fue totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Eso es lo que queríamos vivir y por eso vinimos a buscar eso. Así que bueno, a tomar unos matecitos disfrutando del atardecer. Hemos regresado a Blanquita por fin. Estábamos ya muy cansados. Arrancamos 5:30 de la mañana hoy el día. Regresamos al puerto para las 6:30 de la tarde. Vamos a pasar la noche acá en el estacionamiento del puerto. Hoy cuando compramos el ticket de estacionamiento a la mañana pregunté si podíamos pasar la noche acá. Me dijeron que no había problemas. Así que Marto está haciendo la cena, que van a ser unos sanguchitos. Hace mucho calor, así que nada. Por nuestro bien, a la hora de dormir no vamos a prender el fuego. De hecho, ahora estamos con ventiladores. Pero yo les quería contar algo que hoy en la isla no les pude contar. Y es que en este lugar es donde se planeaba hacer el canal de Nicaragua. Como escucharon, es un canal parecido al de Panamá. Un canal que uniría los dos océanos a través del lago de Nicaragua. El proyecto empezó a realizarse en diciembre del 2014, estaba a cargo de una empresa china. Cuando empezaron con las obras hubo muchísimas protestas de la gente que vive en la isla porque tenían miedo al impacto que iba a tener este proyecto en la selva, en la isla y en el lago mismo, que es el mayor reservorio de agua dulce de todo Centroamérica. Finalmente se pararon las obras y ahora tengo entendido que ya quedó descartado. Lo que iban a hacer era un canal de unos 278 kilómetros más o menos. Iba a ser más largo que el de Panamá y más profundo, pero bueno, por ahora no se va a hacer. Sería una pena realmente perder semejante reservorio de agua dulce con lo importante que es el agua. El agua es vida, indefectiblemente se iba a ir contaminando. Así que nada, este iba a ser el proyecto del canal de Nicaragua, que era un dato curioso que les quería contar y hoy, entre todo lo que hicimos, entre dar la vuelta a la isla, no llegué a contarlo. Y ahora ya vamos a cenar, creo que son las 7 y piquito, 7, no, ya casi son las 8. Recién miré y hay como 31 grados de térmica, así que bueno, vamos a comer unos sanguchitos que hace mucho no comíamos y les queremos agradecer por haber estado del otro lado en este video. La verdad que la isla de Ometepe nos encantó, nos gustó mucho haber vivido una experiencia diferente. Los invitamos a que se suscriban al canal, que activen las notificaciones. Todavía nos quedan muchas cosas lindas por conocer en Nicaragua, así que acompáñennos en los próximos videos y también se viene mucho contenido por todo Centroamérica. Así que gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo video de Caminando al Mundo.